5. Atenas en la primera parte de la Pentecontesia, de la Segunda Guerra Médica al final de la Primera Guerra del Peloponeso. 5.1. La evolución interna en Atenas hasta Efialtes. Los años que siguen al final de las guerras médicas no son excesivamente bien conocidos en cuanto a la política interna de Atenas se refiere. Heródoto concluye su relato con la derrota persa y aunque en su obra se perciben ecos de la situación ateniense durante la Pentecontesia, la misma no es objeto de atención directa por él. Por su parte, Tucídides da ocasionalmente noticias sobre esos años, pero tampoco sus informaciones son especialmente ricas en detalles. Aristóteles resuelve su descripción del período con cierta rapidez y aunque es sumamente valiosa sus informaciones, echamos en falta también una mayor profundidad en su relato. A él, sin embargo, le debemos una visión de estos años interpretada desde el punto de vista de los que ejercen el poder sobre el demos y sobre los notables. Después de esto, fue jefe del pueblo Jantipo, de los nobles Milcíades, después Temístocles y Arístides, y luego de estos Efialtes del pueblo, y Simón, hijo de Milcíades de los acomodados. Más tarde fue Pericles del pueblo y Tucídides de los otros, el cual era pariente por afinidad de Simón. Por fin, los biógrafos de época romana, Cornelio Nepote y sobre todo Plutarco, no siempre usan fuentes demasiado fiables y centran su análisis básicamente en el estudio de personalidades como Temístocles, Arístides y Simón. La figura de Efialtes, con la que cerramos este apartado, tampoco ha sido objeto de atención destacada por las fuentes y sobre el sentido y consecuencias de su importante reforma sigue habiendo interminables debates. Es, pues, un período bastante complejo que, al tiempo, no puede separarse del análisis de la constitución de la Liga de Delos por parte de Atenas durante esos mismos años. 5.1.1 Temístocles, la tensión con Esparta y la cuestión del amurallamiento de Atenas. La victoria de la Liga Helénica sobre los persas y la retirada de estos iban a significar para Atenas, ante todo, la hora de la reconstrucción. La ciudad había sido totalmente arrasada y su muralla arcaica destruida. Por instigación de Temístocles, cuyo papel en la derrota persa era unánimemente aceptado, se reconoció inmediatamente que, antes incluso de pensar en reconstruir la ciudad, era necesario dotar a Atenas de una nueva muralla. Estos propósitos debieron de ser pronto ampliamente conocidos por todos los griegos, especialmente por los vecinos de Atenas, Mégara y Corinto, quienes se apresurarían a informar a Esparta. Naturalmente, y a pesar de que los espartanos y sus aliados habían abandonado las acciones militares contra los persas después de la batalla de Mícale, las relaciones entre Esparta y Atenas eran, nominalmente, buenas. No obstante, el poderío naval ateniense, la prosecución de la guerra contra los persas y la perspectiva de disponer pronto de una muralla no podían dejar de inquietar a las poleis próximas a Atenas, que antes incluso de que la ciudad se hubiese hecho con ese poderío naval, habían tenido frecuentes enfrentamientos con ella. Desmantelada Atenas, había que intentar que, al menos, la ciudad permaneciese sin murallas y a tal fin los aliados de Esparta pidieron que éste interviniese ante los atenienses para evitar su reamurallamiento. Esparta efectivamente envía una embajada a Atenas en la que aduce como motivo principal para impedir esta obra que en caso de una nueva invasión persa, la existencia de recintos amurallados podría permitir una mayor resistencia de los invasores en caso de ocuparlos, tal y como acababa de ocurrir en el caso de Tebas, que había sido ocupada por Mardonio y aprovechando sus murallas se había convertido en una amenaza para toda Grecia,
antes de que las fuerzas de tierra persas fuesen desalojadas del continente tras Platea. Del mismo modo, planteaba a Esparta que toda Grecia, con excepción del Peloponeso, quedase libre de ciudades amuralladas y pedía además a Atenas que la ayudase en la tarea de eliminar las fortificaciones de aquellas poleis que aún las tuviesen. La idea era, como ya había ocurrido en vísperas de Salamina, que en caso de necesidad todo el mundo podría refugiarse en el Peloponeso, donde sí seguiría habiendo ciudades amuralladas. Los motivos de Esparta vienen descritos por Tucídides, pero no sabemos con certeza si responden a lo que los espartanos plantearon realmente o se debe a una elaboración de Tucídides o incluso a la propaganda anti-espartana que se desarrollará en Atenas. Sea como fuere, la propuesta de haberse planteado en estos términos no podía dejar de ser rechazada por cualquier polis medianamente orgullosa de su autonomía. Como asegura Temístocles, según el relato Tucididio de todo este episodio, opinaban por tanto ahora que era preferible que su ciudad tuviera murallas y que esto había de ser más ventajoso para los ciudadanos en particular y para todos los aliados, pues no era posible deliberar en la asamblea de los aliados con autoridad igual o semejante si no se poseía una defensa de guerra parecida a la de los demás. La muralla era uno de los elementos más claros para medir la independencia de una polis. Solo carecían de murallas aquellas ciudades que habían sido vencidas y obligadas a destruirlas, y Atenas, que había sufrido dicha humillación por parte de los persas, no podía permanecer sin murallas por mucho tiempo. Lo que resultaba problemático en todo el asunto es la petición espartana que se basaba en la idea bastante utópica e irrealizable de que toda Grecia debía derribar sus murallas. Tampoco queda clara la justificación espartana para dicha petición, a no ser que se basara en la estrecha amistad que Temístocles mantenía con la ciudad, que le acababa de colmar de honores sin par. Sea como fuere, Temístocles no podía desairar a Esparta al no disponer de murallas, pero tampoco podía acceder a las peticiones que le formulaba su aliada, so pena de verse permanentemente amenazada por los aliados de ésta. En consecuencia, Temístocles decidió partir a Esparta como embajador para debatir sobre el asunto en la esperanza de que su presencia allí calmase a los espartanos. Mientras había dado órdenes de que el resto de los embajadores atenienses no fuesen enviados a reunirse con él a Esparta hasta que la muralla, que había que construir a toda prisa, no hubiese alcanzado suficiente altura. Al tiempo, y para prevenir los rumores cada vez más insistentes que llegaban a Esparta acerca de que Atenas estaba levantando sus murallas, especialmente propagados por los eginetas, Temístocles pidió a los espartanos que enviasen una embajada a Atenas para cerciorarse de la falsedad de tales rumores, aunque él ya había encargado secretamente a los atenienses que retuviese lo más posible a tales embajadores para que sirviesen de garantía contra cualquier eventual represalia que los espartanos pudiesen tomar contra él y sus colegas de embajada en cuanto que se supiese la verdad. La verdad se supo cuando Temístocles, que ya conocía el avanzado estado de la obra, se la hizo saber a los espartanos. Sin duda Esparta debió de sentirse burlada y engañada. No obstante, el buen concepto que seguía manteniendo de Temístocles, posiblemente la íntima convicción de que poco tenían que reprochar a una polis independiente y aliada que había decidido reconstruir sus murallas, y tal vez un cierto desapego a las posturas mantenidas por sus aliados, hicieron que no hubiese reacción oficial ante tal medida. Todas las fuentes aseguran que Esparta acogió con disgusto el engaño ateniense, pero que evitaron manifestarlo. Algún autor, como Teopompo de Quíos, va más allá y asegura que Temístocles consiguió su objetivo sobornando a los éforos espartanos, aunque sin duda es una información atribuible a la leyenda negra de Temístocles. La muralla se construyó con toda precipitación, como es de suponer,
y en ella participarían todos los que se hallasen en la ciudad, incluyendo mujeres y niños, y aprovechando todo tipo de material. Ni qué decir tiene que la abundancia de material de derribo en Atenas debía de ser abundante, puesto que tras la retirada persa, los atenienses que regresaron a su ciudad se encontraron con un campo de ruinas. La descripción que da Tucídides de la muralla ha sido corroborada por la arqueología. Dice: de esta manera amurallaron su ciudad los atenienses en poco tiempo, y la construcción deja de ver todavía hoy que se hizo apresuradamente, pues las hiladas inferiores están formadas por piedras de todas clases y en algunos sitios no labradas, sino según llevaban cada una, y fueron incluidas muchas columnas funerarias y mármoles trabajados para otros fines, porque el recinto amurallado fue ensanchado en todas las direcciones y debido a ello echaron mano de cualquier cosa para ir más deprisa. Al mismo tiempo y en consonancia con la importancia de la flota que el propio Temístocles había contribuido a crear, instó a los atenienses a que acabaran de fortificar también el puerto del Pireo como medio de proteger la flota y con ella a la propia ciudad, prosiguiendo la obra que él mismo había iniciado durante su arcontado en el 493. Quizá la fortificación del Pireo se acabó en 477. La de la ciudad se habría acabado el año anterior. Aunque el incidente había acabado aparentemente de forma pacífica, no cabe duda de que él mismo había empezado a apartar a Esparta a Atenas ya desde el mismo momento de las victorias sobre los persas. El desencuentro y el distanciamiento no harían sino aumentar en los años siguientes, y a ello no dejará de contribuir de forma importante el propio comportamiento espartano en el Egeo y la ulterior creación de la Liga de Delos, asuntos a los que haremos referencia en un apartado ulterior. En las vísperas de la guerra del Peloponeso, los corintios no dejarán de insistir en la responsabilidad que, según ellos, había tenido Esparta en el desencadenamiento de esa guerra por haberse dejado burlar por los atenienses. En estos primeros años de la Pentecontesia, la vida política ateniense sigue dominada por algunas de las figuras que ya destacaban antes de la invasión persa, entre ellas el propio Temístocles y el que pasará por ser su principal rival, Arístides, al menos según autores posteriores como Plutarco. A ello se añade pronto Simón, hijo de Milcíades, que se caracterizará por su amistad con los espartanos. Terminará siendo este último el que acabará gozando del favor del pueblo ateniense, como veremos acto seguido, mientras que Temístocles irá perdiendo popularidad, a lo que contribuirá el nuevo sesgo de la política ateniense en la Atenas de Simón. El resultado de esa pérdida de apoyo fue su ostracismo, probablemente hacia el 471, su partida de Atenas para pasar a establecerse en Argos seguramente no calmó todos los ánimos en la ciudad, ni tan siquiera en Esparta, que quizá había tenido también algo que ver en su alejamiento de la vida política ateniense. No obstante, desde Argos debió de seguir manteniendo contactos con Pausanias, como sugiere su destino ulterior. En efecto, unos años después, hacia el 468, los espartanos habrían acabado por condenar y hacer morir por hambre al regente Pausanias, acusado de medismo. Tras este hecho, también se le acusó a Temístocles de lo mismo, después de investigar la documentación que poseía el regente espartano, y los lacedemonios exigieron a Atenas que permitiera que fuese juzgado en nombre de todos los griegos. Sin duda, los almiónidas jugaron un papel importante en todo este proceso, así como Simón. Temiendo por su vida, Temístocles huye. A partir de aquí, 466, empieza la larga peregrinación del antiguo héroe de los atenienses que le conduciría a Corcira, al país de los molosos, a Pidna, Naxos y Éfeso, desde donde se pone bajo la protección del gran rey Artajerjes I, del que se convierte en consejero. Establecido en Magnesia por el rey, muere varios años después, bien de enfermedad, bien suicidándose.
5.1.2 Simón y Arístides. Lucha contra Persia y entente con Esparta. El eclipsamiento de Temístocles hará que las otras dos personalidades del momento, encabezando cada una de ellas a distintos grupos dentro de la sociedad ateniense, vayan adquiriendo un relieve mayor. Sin duda, Arístides, de mayor edad que Simón, será quien más se beneficie de la pérdida de popularidad y del consiguiente ostracismo de Temístocles, colaborador de Clístenes, como asegura Plutarco, y participante en la batalla de Maratón como estratego al frente del contingente de su tribu, la Antíoque, había encabezado sufriendo el ostracismo hacia el año 483 por instigación directa de Temístocles y sus partidarios. Sin embargo, se benefició de la amnistía promulgada con ocasión de la invasión de Jerjes y había jugado un papel importante en hacer que los planes de Temístocles de combatir en Salamina triunfasen. En dicha batalla, Arístides habría tenido a su cargo un destacamento de hoplitas encargado de eliminar a los náufragos persas que llegasen a la isla de Psytalia y del mismo modo al año siguiente, 479, comandó el contingente ateniense que iba a participar en la batalla de Platea con tan brillantes resultados. En fin, fue uno de los principales responsables de la creación de la Liga de Delos y participó junto con Temístocles en la reconstrucción de las murallas de Atenas a pesar de ser enemigos, tal y como asegura Aristóteles, tomando parte incluso en la política de engaño y dilación que había ideado Temístocles para permitir la finalización de la obra. También Arístides aparece como uno de los primeros ideólogos de la política ateniense de vivir a costa de los pagos, foroi, de los aliados. Pero en todo caso, la escena política ateniense de estos años posteriores a las guerras médicas está dominada, sin duda ninguna, por Simón, el hijo de Milcíades. El ascenso de este personaje hay que ponerlo en relación con la coyuntural apoyo de Arístides, claramente en función anti-temistoclea, y también con los indudables éxitos militares del hijo del héroe de Maratón. No obstante, su actividad política ya se atestigua pocos años antes de la batalla de Salamina, puesto que su nombre aparece en algunos ostraca de hacia el 486, lo que sugiere que, aunque no llegase a ser ostraquizado por entonces, era ya un personaje que empezaba a destacar. Las actividades militares de Simón, que forman parte de las actuaciones de la Liga de Delos, serán también abordadas en otro apartado ulterior. Sin embargo, algunas de ellas sí serán mencionadas aquí para situar en su justo término la actividad de este personaje. En su análisis de cómo surge el imperio ateniense, Tucídides da un rápido panorama de las acciones llevadas a cabo por la Liga, controlada por los atenienses, y en las que juega un papel destacado Simón. Dice Tucídides: primeramente, bajo el mando de Simón, hijo de Milcíades, los atenienses tomaron tras un asedio Eión, la del Estrimón, que ocupaban los persas y esclavizaron a sus habitantes. Después tomaron Esiros, la isla del mar Egeo, que habitaban los dólopes, y la colonizaron. También tuvieron una guerra sin ayuda de los demás pobladores de Eubea contra los habitantes de Caristo y por fin se avinieron a un acuerdo. Más tarde lucharon contra los naxios, que se les sublevaron y los sometieron tras un asedio. Esta fue la primera ciudad aliada que fue esclavizada contra lo estatuido, mas luego también lo fueron las demás una a una. Después de todo esto, tuvieron lugar las batallas naval y terrestre del río Eurimedonte entre los atenienses y sus aliados y los persas. En el mismo día triunfaron en una y otra los atenienses bajo el mando de Simón, hijo de Milcíades, apresaron algunos trirremes de los fenicios y destruyeron unos 200 en total. Más tarde,
Los tacios se les sublevaron por diferencias acerca de los puertos comerciales y la mina situados en la zona de Tracia que está enfrente de ellos, de que obtenían beneficios. Los atenienses marcharon con sus naves contra Tasos, vencieron en batalla naval y desembarcaron, y por entonces enviaron 1000 colonos de sus ciudadanos y de sus aliados para colonizar el lugar entonces llamado Los Nueve Caminos y ahora Anfípolis, y se apoderaron de los Nuevos Caminos que habitaban los edonos, pero al avanzar hasta el interior de Tracia fueron destrozados en Travesco de Edonia por los tracios unidos, para quienes la fundación de la colonia era una amenaza. En general, da la impresión de que el relato de Tucídides es bastante coherente, y aunque diversos autores han sugerido introducir modificaciones en la sucesión de acontecimientos que presenta el historiador ateniense, puede aceptarse en líneas generales la misma. Iremos glosando los principales acontecimientos, sobre todo desde el punto de vista de la política interna ateniense. Sin duda, un punto importante en la carrera política de Simón lo marca tanto el desalojo de Pausanias de Bizancio como la captura de Eión, a orillas del Estrimón, desde antiguo un área de interés para Atenas y que los persas seguían controlando. 476. Es posible que tenga razón Plutarco cuando, reflexionando sobre el episodio, sugiere que la gloria que alcanzó Simón con esta acción pudo deberse a que, con la misma, los griegos iniciarían el contraataque contra los persas frente a la política de carácter más defensivo que habían practicado hasta entonces. Tampoco hay que descartar, todo lo contrario, la proverbial riqueza en oro del valle del Estrimón, ni por supuesto los vínculos con Tracia del propio Simón, puesto que su madre, Egesípila, era hija del rey Tracio Oloro. Mucho más importante, al menos desde el punto de vista simbólico, fue la conquista de Esiros, 475, poblada por los indígenas dólopes y por los pelasgos. El pretexto vino marcado por las actividades piráticas de esos individuos realizaban, pero el hecho de que se estableciera en la isla una clerurquía indica fuera de toda duda el interés ateniense en controlar esta isla clave. Además, Simón aprovechó el dominio recién adquirido para realizar un gesto claramente político y propagandístico: recuperar los huesos del héroe Teseo. Dice Plutarco. Después, cuando llegó a saber que el viejo Teseo, hijo de Egeo, que había huido de Atenas hacia Esiros y que en ella había sido muerto con engaño por el rey Licomedes, movido por el miedo, se ocupó activamente de hallar su tumba. En efecto, existía un oráculo dado a los atenienses que les ordenaba devolver a la ciudad los restos de Teseo y darle los honores debidos a un héroe, pero desconocían en qué lugar yacían, ya que los de Esiros no lo confesaban ni permitían que se investigara. Así pues, tras haberse buscado el recinto sagrado con gran competencia y muchas dificultades, Simón colocó los huesos en su propia trireme y, disponiendo todas las cosas con gran magnificencia, los devolvió a la ciudad después de más o menos 400 años. Por ello, sobre todo, el pueblo se halló de buena gana bien dispuesto hacia él. Sin duda ninguna, el, entre comillas, descubrimiento de los huesos de Teseo en Esiros y su devolución solemne a Atenas tuvo un significado claramente político. Las señales que recibió Simón, un águila picoteando en el lugar en el que descubrirían los restos, así como el carácter extraordinario de los mismos, un esqueleto de gran tamaño acompañado de una lanza de bronce y una espada, le persuadirían de haber descubierto el cuerpo del héroe. El propio Plutarco asegura que para conmemorar el hecho se celebró un certamen de poetas trágicos en el que participaba por vez primera Sófocles y, excepcionalmente, los 10 estrategos, entre ellos el propio Simón, actuaron como jueces, dándole la victoria a la nueva promesa en detrimento del ya consagrado Esquilo, que perdió en esta ocasión. Más adelante volveremos sobre este punto.
La popularidad de Simón alcanza su mayor auge tras la doble batalla de Eurimedonte, en algún momento entre el 469 y el 465, en la que en el mismo día el estratego derrota a la flota persa, en su mayoría compuesta de barcos fenicios, y al ejército de tierra, tomando un cuantioso botín pronto usado en una hábil política de obras públicas. Sus campañas en el Quersoneso, en Tasos y en Tracia acaban, sin embargo, con una severa derrota en Drabesco ante los tracios, a la que aludía el texto de Tucídides que incluíamos páginas atrás. El objetivo de Simón, especialmente atento, quizá por tradición familiar, al área tracia, había consistido en fundar una colonia en el lugar que por aquel entonces se conocía como los Nueve Caminos, Enea Jodoy, y que no acabaría bajo control ateniense hasta 27 años después, 437. El infructuoso resultado de la empresa y quizá el relativamente elevado número de bajas que se produjo, incluyendo posiblemente a alguno de los estrategos, seguramente debilitó la posición de Simón. Sus enemigos políticos, entre los que ya despuntaba Pericles, le acusaron de haberse dejado sobornar por el rey Alejandro I de Macedonia. No obstante, su popularidad aún no había desaparecido por completo, puesto que fue absuelto y, al año siguiente, era nuevamente estratego. Hacia el 464 tiene lugar un acontecimiento que pudo haber significado el triunfo decisivo de Simón, entre quienes claramente eran sus oponentes, Efialtes y Pericles, y que, sin embargo, precipitó la caída en desgracia del hasta entonces árbitro indiscutible de la situación en Atenas. En torno a ese año, sigue habiendo discrepancias acerca de la fecha concreta, tuvieron lugar los terremotos que afectaron sobre todo al Peloponeso y muy especialmente a Esparta. Son abundantes las referencias en nuestras fuentes a esos terremotos y lo que significaron para la frágil estabilidad espartana. El seísmo, que debió de ser de bastante intensidad, provocó importantes destrozos. En un capítulo anterior hemos visto la descripción que del mismo hace Diodoro. Aquí veremos cómo lo relata Plutarco. Cuando Arquidamo, hijo de Seuxídamo, se hallaba en su cuarto año de reinado en Esparta, sucedió que, a causa de un terremoto mayor de cuantos se recordaban con anterioridad, el territorio de los lacedemonios se vio destruido por múltiples abismos y fueron sacudidas algunas de las cimas del Taigeto hasta el punto de que se desprendieron, y la propia ciudad en su conjunto se vio demolida, excepto 5 casas, mientras que a todas las demás las echó abajo el seísmo. No sabemos con certeza si por aquel entonces Esparta preveía conflictos inminentes, especialmente con sus ilotas de origen mecenio, que ocasionalmente protagonizaban revueltas contra el yugo espartano. Lamentablemente, la sucesión de acontecimientos en las fuentes no es del todo lo clara que desearíamos. Sin embargo, la certeza de un peligro inminente determina al rey Arquidamo a organizar rápidamente una primera defensa, sobre todo porque las bajas entre los ciudadanos espartanos debieron de ser considerables. Algunas fuentes hablan de más de 20.000 víctimas. Hasta tal punto debió de estar extendida la impresión de que la ciudad había quedado aniquilada, que no solo los ilotas mesenios, sino también los propios ilotas laconios e incluso algunas ciudades periecas se sublevan contra la polis. Probablemente Esparta dominó pronto la situación en su propio territorio, pero, sin embargo, en Mesenia las cosas no iban del mismo modo. Un fuerte contingente mesenio, compuesto de hombres, mujeres y niños, y calculado, según los diferentes estudiosos, entre 4.000 y 20.000 individuos, se refugia en uno de los puntos claves del país mesenio, el monte Ítome, desde donde controlarían la fértil llanura del río Pamiso, una de las áreas más estratégicas de toda la Mesenia.
Esparta inicia inmediatamente el asedio de esta fortaleza natural sin demasiados resultados, al tiempo que debe abandonar sus compromisos adquiridos, entre ellos la ayuda que habían prometido a Tasos, sublevada contra Atenas. El resultado es que Esparta debe acudir a sus aliados, entre los que aún se encontraba Atenas, y en virtud de la alianza, una petición formal se le hizo a la ciudad al respecto. La llegada de la embajada espartana provocó nuevamente tensiones en la ciudad entre las distintas facciones enfrentadas. La encabezada por Efialtes y que contaba ya al joven Pericles entre sus miembros destacados, se declara abiertamente anti-espartana y trata de evitar el envío de tropas. No obstante, Simón sigue estando en uno de sus mejores momentos de popularidad, consiguiendo el respaldo de la polis para enviar ayuda a Esparta, de la que el propio Simón era declarado admirador al tiempo que Proxeno, defensor de sus intereses ante Atenas. En lo que ocurrió después concuerdan prácticamente todas las fuentes, aunque tampoco explican con detalle las actitudes y el trasfondo de los hechos. Lo que parece seguro es que los atenienses no consiguen acabar rápidamente con la resistencia mesenia a pesar de su excelente preparación militar, lo que provoca las sospechas espartanas. De los diferentes autores es Tucídides quien expresa estos recelos y su consecuencia con mayor claridad. Los lacedemonios, en vista de que no tomaban la fortaleza, temiendo la audacia e inquietud de los atenienses y considerándolos además extraños, los despidieron a ellos solos de entre los aliados, no fuera que si se quedasen tramaran alguna maquinación, persuadidos por los del Ítome. Mas no manifestaron su sospecha, sino que dijeron que ya no los necesitaban. Por supuesto, la actuación espartana no podía dejar de producir sospechas y recelos entre los atenienses. En efecto, además de ellos habían acudido en ayuda de Esparta también otras poleis como Egina, Mantinea y Platea. El que solo ellos fueran despedidos y no, por ejemplo, los plateos que, indudablemente, habían ido junto con los atenienses, era un auténtico desaire, al que sin duda fue ajeno Simón, aunque quizá no todos los que habían ido con él. Ciertamente Atenas había enviado un contingente más que considerable, 4.000 hoplitas, que en caso de acuerdo con los mesenios podría poner en grave peligro la seguridad de la polis lacedemonia. La cuestión es saber si, efectivamente, las sospechas espartanas de connivencia entre los atenienses y los mesenios eran fundadas o no. Nuestras fuentes, sin embargo, no pueden dar pruebas fehacientes de que dicho riesgo existía, pero sin embargo, Esparta debió de percibir pronto que entre los atenienses no existía unanimidad con respecto a la política a seguir en la guerra contra los mesenios, tal y como se había puesto de manifiesto en las discusiones previas al envío del contingente. Por ende, y mientras Simón se hallaba todavía en Mesenia, en Atenas se había aprobado la reforma de la Constitución promovida por Efialtes, a la que aludiremos con algún detalle más adelante, que perjudicaba seriamente la posición de Simón y contra la que éste intentará combatir a su regreso, aunque infructuosamente. Hay quienes han sugerido, y quizá no vaya descaminado, que la despedida del contingente ateniense pudo deberse al cambio político que se abría en Atenas como consecuencia de esas reformas, que haría aumentar los recelos espartanos sobre la lealtad ateniense a su causa. A la situación interna de Atenas, por otro lado, habría que añadir que quizá ya en territorio lacedemonio los atenienses se habrían enterado de que Esparta había accedido a ayudar a Tasos en su lucha contra ellos, lo que se vio interrumpido precisamente por los terremotos. Algunos autores modernos también han sugerido que los atenienses, firmes demócratas, mostrarían simpatías al esfuerzo de los mesenios por sacudirse del yugo espartano. En todo caso, esos y posiblemente otros factores pudieron dar la impresión a los espartanos, quizá incluso la certeza de que los atenienses no estaban haciendo todo lo que sus aliados esperaban de ellos. En consecuencia,
fueron invitados a abandonar Lacedemonia. Que un importante ejército, llamado por sus aliados, fuese obligado a retirarse cuando la guerra aún distaba bastante de estar concluida y cuando Esparta no iba a prescindir del resto del apoyo brindado por sus aliados, no podía dejar de tener consecuencias para el principal partidario del entendimiento con Esparta, Simón. Naturalmente, sus adversarios políticos iban pronto a recrudecer sus ataques contra él, máxime cuando el Consejo del Areópago había perdido sus antiguas competencias durante su ausencia. Uno de los primeros síntomas del nuevo sesgo que toma la política ateniense es el cambio radical de las alianzas por parte de Atenas. Tucídides considera rota en este punto, hacia el 462, la Liga Helénica que había surgido para defender a Grecia de los persas y acto seguido Atenas entra en alianza con Argos, el eterno enemigo de Esparta, y con Tesalia. Poco después, hacia el 457, los nuevos aliados se enfrentarán con los espartanos en la batalla de Tánagra. Para entonces, la Atenas post-simoniana había entrado en una dinámica diferente, como muestran tanto esta batalla como la construcción de los muros largos, acabados por esos años, que unían a la ciudad de Atenas con el puerto del Pireo y sobre todo la instalación de los mesenios que habían acabado abandonando la citada Ítome en Naupacto, en la costa septentrional del Golfo de Corinto, 456. Pero de ello se hablará en el apartado correspondiente. Para la política representada por Simón, la humillante despedida espartana supuso el final marcado por su ostracismo, 461. Dice Plutarco: los atenienses, a su regreso y a causa de su enojo, empezaron a tratar duramente y a las claras a los partidarios de los lacedemonios y a Simón, poniendo como pretexto unos motivos ínfimos, lo ostracizaron por 10 años. Simón había sido partidario de una entente equilibrada con Esparta y se le atribuye una frase al respecto que habría pronunciado cuando, en Atenas, se discutía el envío de ayuda a Lacedemonia. Decía que no iría a permitir ni que la Hélade quedase coja, ni que la ciudad perdiese a su compañera de yugo. Esta política era heredera evidente de la que habían mantenido las dos ciudades desde las vísperas de la invasión de Jerjes y había dado relativamente buenos resultados en los años previos, cuando en Esparta y Atenas predominaban, respectivamente, Pausanias y Temístocles. Sin embargo, daba la impresión de que Esparta estaba empezando a mostrarse sensible ante las peticiones de socorro que, cada vez con más frecuencia, le llegaban procedentes de aquellas poleis que deseaban alejarse de la alianza con Atenas. En esta otra ciudad, por su parte, los oponentes políticos de Simón, mucho más volcados hacia el demos, propugnaban igualmente la ruptura con Esparta. El episodio que acabamos de considerar fue un pretexto excelente para los partidarios de la ruptura. Aún tendría oportunidad Simón de regresar a la vida política ateniense. Un primer y fallido intento lo protagonizó inmediatamente antes de la batalla de Tánagra, cuando, a pesar de seguir ostracizado, intentó en vano combatir junto con el contingente de su tribu, la Eneida. No obstante, la derrota ateniense en la batalla, así como la muerte en primera línea de algunos de los partidarios de Simón, acusados como él de ser pro-espartanos, motivó su regreso a Atenas a propuesta del propio Pericles. De nuevo en Atenas, favoreció la paz con los espartanos y jugó un papel importante en la reanudación de las hostilidades con los persas, lo que se materializó en la campaña contra Egipto y Chipre. Durante ella murió Simón en el sitio de Sitio hacia el año 450. Sin embargo, la política ateniense en estos últimos años de vida de Simón era ya considerablemente distinta de la que vivió el hijo de Milcíades en sus comienzos. Era ya la época de Pericles y en vísperas del ostracismo de Simón,
otros cambios de gran calado se habían introducido en la constitución ateniense merced a uno de sus rivales políticos, Efialtes. 5.1.3 La reforma de Efialtes. La figura de Efialtes, a quien se le atribuye una reforma básica en el funcionamiento del sistema democrático ateniense, no es tratada con demasiada extensión por nuestras fuentes. Alineado con el demos y por lo tanto enemigo político de Simón, le vemos actuar en varias ocasiones directamente o a través de Pericles, que será quien acabe sucediéndole al frente del pueblo. Empecemos considerando el testimonio de Aristóteles, uno de los más completos que poseemos sobre los métodos y objetivos de Efialtes dentro de la parquedad de nuestros datos. Durante más o menos 17 años después de las guerras médicas, se mantuvo el gobierno bajo la dirección del Areópago, aunque había retrocedido un poco. Habiendo incrementado el poder de la masa, se convirtió en jefe del pueblo Efialtes, hijo de Sofónides, del que se consideraba que era incorruptible y honesto para con el sistema de gobierno, el cual empezó a atacar al consejo. Y en primer término se desembarazó de muchos areopagitas, interponiendo pleitos sobre asuntos de su gobierno. Después, en el arcontado de Conón, 462, le arrebató al consejo todas las atribuciones añadidas, gracias a las cuales era el guardián de la Constitución, y unas se las entregó a los 500 y otras a la Asamblea del Pueblo y a los tribunales. La política de Efialtes no fue puntual, sino que debió de extenderse durante varios años antes de llegar al punto definitivo en el 462, como sugiere tanto el propio relato de Aristóteles como la noticia que da el mismo autor de que, al menos en un momento inicial, Efialtes había contado con el apoyo de Temístocles, que desde dentro del Areópago estaba a favor de privarle de sus atribuciones e incluso de suprimirlo. El problema lo encontramos cuando se trata de definir estas atribuciones del Areópago que parece no solo habían permanecido intactas, sino que incluso se habían reforzado tras la reforma de Clístenes durante los años de las guerras médicas y los posteriores. Así, además de mantener una genérica supervisión sobre las leyes a aprobar, es harto probable, aunque no del todo el mundo lo acepta, que el Areópago ejerciese igualmente la eucina o rendición de cuentas de los magistrados, lo que le permitía, entre otras cosas, controlar el acceso de los ex arcontes al propio órgano, lo cual era de especial importancia una vez que la selección de los magistrados se confió al sorteo desde el 487. Sin duda, el privar al Areópago de esta atribución, que no le había sido otorgada por las leyes de Solón, fue una de las claves de la reforma de Efialtes, aunque parece claro que éste no pudo lograr poner en práctica todo su proyecto, puesto que fue oscuramente asesinado. Años después, Pericles acabaría por arrebatarle al Areópago sus últimas competencias, entre ellas quizá la eisangelia, de marcado carácter político y que permitía la destitución de magistrados, sobre todo de los estrategos, antes del término de su mandato. El Areópago quedaría reducido a actuar como tribunal en determinados casos de homicidio. A este cometido parecía aludir Esquilo en su tragedia Las Euménides, estrenada tan solo 5 años después de la reforma de Efialtes, 458, cuando, tras atribuir la creación de tal consejo a la diosa Atenea, pone en su boca las siguientes palabras: escucha al punto mi sagrada ley, pueblo ateniense, que vas a decidir por vez primera en juicio sobre un derramamiento de sangre. Existirá en lo venidero y para siempre entre el pueblo de Egeo este consejo de jueces. Os entrego este consejo no manchado por el afán de riquezas, venerable, pronto para castigar, baluarte de esta tierra, siempre en vela junto a los que duermen. Parece fuera de toda duda que la propuesta de Efialtes fue aprobada por la Asamblea del Pueblo, Eclesía, y que se aprovechó el momento en que Simón se hallaba fuera junto con los 4000 hoplitas que iban a ayudar a Esparta,
los cuales, muy posiblemente, no hubiesen apoyado dicho cambio de haber estado en la ciudad. Fuesen cuales fuesen las competencias exactas que perdió el areópago bajo Efialtes y las que perdió ulteriormente bajo Pericles, lo que parece claro en todo caso es que a los jefes del pueblo, como lo fueron ambos personajes, en claro enfrentamiento con la facción aristocrática, debía de repugnarles la idea de que un órgano compuesto de antiguos arcontes y por lo tanto nutrido únicamente de individuos pertenecientes a los Pentacosiomedimnoi y a los Hippeis, siguiese conservando importantes prerrogativas dentro de la Atenas democrática en la que los órganos de decisión estaban básicamente en manos de los cetes. Cualquier medida que privase de sus poderes ese órgano no podría sino ser bien recibida por aquellos. Quizá en este mismo contexto haya que entender la noticia de Aristóteles, que asegura que 6 años después de la muerte de Efialtes, es decir, hacia el 457, se abrió al arcontado también a los seugitas, lo que implicaba el final del monopolio aristocrático en este viejo órgano y su conversión en una institución mucho más representativa de la ciudadanía en su conjunto, con la excepción naturalmente de los cetes, cuyo acceso al arcontado estuvo siempre vetado. Por fin, el carácter democrático de las medidas de Efialtes se demostraría siquiera porque, cuando en el 404 se estableció en Atenas el régimen severamente oligárquico conocido como de los 30 tiranos, una de las primeras medidas que tomaron fue la de derogar las leyes de Efialtes sobre el areópago, noticia que ha recibido interpretaciones contradictorias, pero que seguramente indica que, en esos años de fines del siglo V y por mor de las reformas iniciadas por Efialtes, el areópago se había convertido en un órgano más de la Constitución democrática ateniense. Por ello, la derogación de la legislación efiltea habría que verla como un ataque a una ya prestigiosa institución democrática. Para concluir con este punto, podemos decir que el nunca esclarecido asesinato de Efialtes y el ostracismo de Simón, ambos ocurridos con muy poca diferencia de tiempo y posiblemente en el 461 los dos, despejan la situación política de Atenas. Es el inicio del período de Pericles, que se encontrará al frente de un sistema democrático a su medida y uno de cuyos últimos lastres, el Consejo del Areópago, acababa de recibir un golpe mortal por parte de su asesinado valedor Efialtes. 5.2 El nacimiento de Liga Délico-Ática. 5.2.1 La expedición naval del 478 y la retirada de los lacedemonios. Tras la victoria en Mícale del año anterior, en la primavera del 478, la flota griega se hizo a la vela con el fin de proseguir la lucha contra Persia y completar la liberación de Asia Menor. Para esta campaña los espartanos enviaron al regente Pausanias con 20 naves. A él correspondía también el mando supremo de la escuadra griega. La flota ateniense estaba comandada por Arístides y Simón. Los griegos se dirigieron primero contra Chipre y luego, poniendo proa al norte, tomaron Bizancio en el Bósforo. Sin embargo, mientras las operaciones militares progresaban razonablemente, la actitud tiránica y arrogante de Pausanias con los aliados y las sospechas de una posible connivencia del regente espartano con los persas provocaron una gran tensión. Los griegos de las islas, quiotas, samios y lesbios, los más indignados con las actuaciones de Pausanias, llegaron a ofrecer el mando supremo de la flota al ateniense Arístides. Finalmente, ante la gravedad de las acusaciones, los lacedemonios llamaron a Pausanias a Esparta, donde fue juzgado. Se le encontró culpable de haber ofendido a los aliados, pero no de tratos con los persas. Los espartanos desposeyeron del mando a Pausanias y enviaron un nuevo comandante, Dórquide, pero los aliados se negaron a concederle el mando. Entonces, Esparta se retiró de la guerra, decisión que arrastró al resto de los peloponesios.
Según la explicación oficial, los espartanos estaban preocupados por la corrupción de los jefes lacedemonios en cuanto salían de Esparta y creían que Atenas era capaz de asumir el mando. En estos momentos las relaciones entre ambos estados estaban presididas por la cordialidad. Sin embargo, la actitud de Pausanias fue la causa última, pero no la más profunda y verdadera, de la retirada espartana. Parece que en estos años la situación en el Peloponeso reclamaba toda la atención de Esparta. Entre el 479 y el 460, Argos, desde mucho tiempo atrás enemiga de Esparta, absorbió, mediante cinecismos, reunión de comunidades dispersas en una sola, varias poblaciones vecinas como Micenas y Tirinte y unificó gran parte de la Argólida. Tegea nace también gracias a otro cinecismo entre el 478 y el 473. Mantinea se funda por las mismas fechas y Elis se constituye mediante otro cinecismo en el 471. La actitud de la mayoría de las polis de Arcadia había sido bastante ambigua durante la Segunda Guerra Médica. En Platea, los únicos arcadios que concurren son los tegeatas y los orcomenios. De hecho, en la última parte de la década de los 60, los espartanos tuvieron que hacer frente a un fuerte movimiento antilaconio encabezado por Argos y por la mayor parte de Arcadia. Entre 473 y 470, los lacedemonios vencieron en Tegea a los tegeatas y a los argivos. Poco después batieron, circa 470, en Dipea, a 15 kilómetros al noroeste de Tegea, a todos los arcadios, salvo a los mantineos. Por otra parte, Esparta estaba poco interesada en una guerra marítima y era incapaz de construir y mantener durante largo tiempo una flota de guerra. Desde su punto de vista, aunque Persia no había firmado oficialmente la paz, la guerra estaba prácticamente acabada. Con todo, la razón última de la retirada lacedemonia de la guerra obedece a su constitución sociopolítica peculiar. Esparta se retiró de la guerra porque los espartiatas dominaban sobre una extensa población sometida, los ilotas, y dado que podía producirse una revuelta en cualquier momento, su ejército no podía ausentarse demasiado tiempo. Su organización la obligaba a ser un poder terrestre, la flota llevaba a un gasto imposible y el subsiguiente protagonismo de los grupos no espartiatas. Dicho de una manera sencilla, la sociedad y la constitución espartanas eran incompatibles con el poderío naval y con una guerra marítima continuada y lejana. Los excesos de Pausanias fueron el pretexto para una transición que se encuentra latente a lo largo de la Segunda Guerra Médica, el paso del liderazgo de los espartanos a los atenienses. Atenas había sido la verdadera triunfadora de las guerras médicas y su flota, la más potente, tenía que llevar por fuerza la iniciativa en una guerra que era ya exclusivamente naval. 5.2.2 Constitución y organización de la Liga de Delos. La retirada espartana trajo como consecuencia inmediata el nacimiento de la Liga de Delos, llamado así por la isla que fue la primera capital de la alianza, o Délico-Ática, nombre que reúne a la capital, Delos, y a la potencia hegemónica, Atenas. En el invierno del 478-477, en Delos, se reunieron en el santuario de Apolo y Artemisa los atenienses y todos aquellos estados que querían proseguir la guerra contra los persas. Los estados congregados en Delos fundaron una nueva alianza bajo la hegemonía de Atenas con el fin de proceder de una manera sistemática en la lucha contra los persas. Tucídides nos resume de manera muy breve la estructura de la Liga de Delos. Tomando pues el mando los atenienses, de esta forma por voluntad de los aliados, por el odio que tenían a Pausanias, señalaron las ciudades que debían aportar dinero para la guerra y las que debían aportar naves. El motivo oficial era vengarse de lo sufrido arrasando la tierra del rey. Fue entonces cuando los atenienses establecieron la magistratura de los helenotamías, que recibían el tributo foros, pues así
fue llamada la contribución de dinero. El primer tributo que se estableció fue de 460 talentos y el tesoro se guardaba en Delos, en cuyo templo se celebraban las asambleas. La Liga de Delos nace como una simaquía, una alianza militar multilateral ofensiva y defensiva. La iniciativa partió de los aliados y no de Atenas. Son precisamente los demás estados los que presionaron a Atenas para que constituyera esta alianza. En origen, la Liga es, pues, una unión militar de estados independientes que conceden a Atenas la hegemonía de la alianza. Ciertamente la Liga de Delos se nos presenta como una decisión de una liga helénica, pero se trata de otra y diferente alianza. La Liga Helénica no se disuelve y como prueba de ello servirá de instrumento jurídico para que los espartanos soliciten la ayuda ateniense en el momento en que se produce una revuelta de hilotas. 464. En contra del testimonio de Tucídides, el propósito original de la Liga no era predatorio, el botín no era más que un medio más de avanzar en su fin último, acabar completamente con la amenaza persa y obligar al imperio persa a firmar una paz ventajosa para los griegos. Ciertamente en este terreno, en aquel otoño del 478, quedaba poco por hacer. Todavía subsistía la presencia persa en el Egeo, los persas controlaban parte de Asia Menor y contaban con recursos suficientes para emprender nuevas campañas contra los griegos. Atenas aportaba el mayor número de barcos, era la potencia hegemónica y recibía, por consiguiente, el mando militar supremo. Es posible que los miembros fundacionales de la Liga sobrepasaran el centenar de estados. La mayor parte de los aliados debían proceder del norte del Egeo, los estrechos, la Calcídica, Tracia y de las islas, ya que buena parte de los griegos de Asia Menor estaban todavía bajo el control persa. Además de Atenas, los estados más importantes eran Quíos, Samos y las ciudades de la isla de Lesbos. Como es fácil observar, una de las características esenciales de la alianza es su orientación marítima por sus miembros, por su fuerza militar centrada en la flota y por la lucha que se avecinaba. El juramento de la nueva alianza se hizo en el santuario de Apolo y Artemisa en Delos. Los aliados se comprometieron a tener los mismos amigos y enemigos que los atenienses hasta que los bloques de hierro arrojados al fondo del mar fueran devueltos a la superficie. Esta fórmula convertía a la Liga en una alianza permanente en la que no se preveían medios para abandonarla. La organización interna de la Liga es mal conocida. Delos, centro de una antigua anfictionía jonia, una asociación cultural y religiosa formada en torno al templo de Apolo, se convertía en el fundamento religioso y en el centro político de la Liga. En Delos tienen su sede las instituciones de la Liga como el Consejo y el Tesoro. La alianza se dota de un Consejo General, sínodo, del que Atenas forma también parte. Aparentemente la Liga se dividía en dos partes esenciales, los atenienses y sus aliados. Esto significaba que, a diferencia de la Liga Helénica, en la que cada estado poseía un voto o un solo voto en el sinedrio de la Liga, Atenas contaba en el sínodo délico con la mitad de los votos. Quizá podamos interpretar en este sentido el vocablo que Tucídides utiliza para referirse a la igualdad de votos entre Atenas y sus aliados, isosefoi. Una de las primeras y principales cuestiones que se acuerdan en la primera reunión en Delos se refiere a la participación de los diferentes estados firmantes de la alianza. Los aliados están obligados a aportar a la empresa común medios materiales calculados según los miembros integrantes y las necesidades del momento. La Liga procede a reglamentar esta contribución. Los grandes estados que disponían de recursos más amplios contribuirán con hombres y naves y los podríamos llamar miembros asociados. Estos miembros asociados de la Liga son pocos, en origen quizá en torno a una docena, al menos Atenas, Naxos, Samos, Tasos, Quíos y las ciudades de la isla de Lesbos.
Para las ciudades pequeñas, aquellas que no estaban en situación de aportar barcos y soldados, se creó una figura fiscal, un tributo, en concepto de disfrute de la protección de la Liga sin contribuir directamente a la defensa. Son los miembros tributarios. Estas son las dos categorías jurídicas originales de la Liga. Denominaremos miembros sometidos a aquellos estados que, posteriormente, trataron de salirse de la Liga y fueron castigados con dureza por Atenas. Los atenienses y sus aliados encargaron a Arístides, puesto que todos confiaban en su fama de justo, que estableciera el montante del tributo conforme a la extensión del territorio y los ingresos de cada contribuyente, en palabras de Plutarco, según la dignidad y la riqueza de cada uno. La cifra total del tributo se fijó, probablemente en el 476, en 460 talentos, cantidad que parece haber sido moderada y contentado a la mayor parte de los miembros de la Liga. Los estrategos atenienses se encargaban de recoger el tributo que se depositaba en la isla de Delos, quizá en el propio templo de Apolo. El tributo era administrado por los helenotamías, tesoreros de los griegos, un nombre engañoso, pues en realidad son todos atenienses. Finalmente, los estados de la Liga eran autónomos, esto es, cada uno de los miembros podía darse el régimen político que deseara y mantendría su independencia judicial. En resumen, en el 478-477, la Liga de Delos se constituye como una alianza militar multilateral, ofensiva y defensiva, nacida del libre consentimiento de aliados autónomos e independientes a perpetuidad. La secesión está prohibida, con la finalidad de luchar contra los persas, colocada bajo la hegemonía de Atenas y cuyo poder es básicamente naval. Sin embargo, desde sus orígenes, la Liga de Delos poseía una serie de instrumentos y características que contenían en sí mismos el germen del futuro imperialismo ateniense. Los atenienses disponían de la mitad de los votos, les era fácil contar siempre con el apoyo de alguna ciudad y tomar decisiones en contra de la inmensa mayoría de los aliados. Ningún aliado podía abandonar la Liga y Atenas podía emplear la fuerza contra aquellos que intentaran separarse. Atenas había fijado el primer tributo y tenía la facultad de revisarlo periódicamente y de elevarlo globalmente o aumentarlo o rebajarlo de manera individual a cada estado según su fidelidad. Los estrategos se encargan de recoger el tributo y podían utilizar medios coactivos contra cualquier aliado reticente. Los helenotamías, magistrados atenienses, elegidos exclusivamente por los atenienses, solo a ellos debían rendir cuentas, podían administrar los recursos de la Liga en beneficio exclusivo de Atenas y emplearlos para fines distintos de los bélicos, puesto que nada obligaba a gastar todos los fondos a las expediciones militares. La mayoría de los aliados prefirieron contribuir en dinero, de manera que abandonaban su flota mientras la ateniense crecía por el continuo aporte de los tributos. Este es uno de los elementos esenciales en la evolución de la alianza. Mientras que los aliados se debilitaban cada vez más, el poder ateniense aumentaba sin cesar. Atenas, plenamente consciente de esta creciente indefensión de los aliados, no hizo sino reforzarla. En la medida en que la debilidad y desproporción de fuerzas se incrementaban, los atenienses tendían a tener menos contemplaciones en el trato a los aliados. Desde un punto de vista jurídico, una vez que Persia fuera obligada a firmar la paz, la Liga perdía su razón de ser y debía disolverse. Pero cuando el imperio persa rubricó la paz en el 449, Atenas mantuvo la Liga. Hacía tiempo que los lacedemonios y sus aliados, y no los persas, eran los principales enemigos de los atenienses, y estos necesitaban los recursos de la Liga para enfrentarse a Esparta. 5.3 La evolución de la Liga de Delos hasta la Primera Guerra del Peloponeso, 477 al 461. 5.3.1
Los acontecimientos. En definitiva, Atenas contaba con la voluntad, los instrumentos jurídicos, los recursos financieros y la fuerza militar suficientes para transformar la Liga de Delos en un imperio, Argé. Aunque la cronología absoluta es difícil de restituir y fluctúa en varios años, la reconstrucción de los sucesos que medían entre la creación de la Liga y el estallido de la Primera Guerra del Peloponeso nos permitirán ilustrar esta rápida transformación. A. Eión y Esiros. Inmediatamente después de Mícale, los atenienses, por iniciativa de Temístocles, comenzaron a reconstruir sus murallas que habían sido desmanteladas por los persas. Mientras Atenas estuviera inerme frente a Esparta, no podría realizar una política independiente. Así el amurallamiento de la ciudad y del Pireo forman parte de los requisitos básicos que hacen posible el ascenso de Atenas a primera potencia de la Hélade. En el 477-476, bajo el mando de Simón, los atenienses y sus aliados, ya sin los lacedemonios, prosiguieron la lucha contra los persas. La flota de la Liga Délica tomó Eión, verano del 477, ubicada en la desembocadura del Estrimón, en Tracia, que ocupaban los persas. Los atenienses convirtieron Eión en dominio propio y establecieron en ella clerucos, esto es, colonos atenienses que siguen manteniendo su ciudadanía y no forman una ciudad independiente. Simón debió separar también de los persas algunas plazas de Tracia y el Helesponto, otras permanecieron en manos persas hasta mediados del siglo V. Después de la campaña en Tracia, la flota ocupó la isla de Siros, que estaba habitada por una población no griega, dólopes, dicen las fuentes, y se había convertido en un nido de piratería. Siros era un enclave muy importante en la ruta del trigo póntico y estaba especialmente bien situada para el comercio con Tesalia. Los anteriores habitantes fueron expulsados y a la isla se enviaron clerucos atenienses. B. La incorporación de Caristo. Entre los miembros originales de la Liga se encontraban casi todas las ciudades de Eubea. Dicha isla era considerada de alto valor estratégico para Atenas, esencial en el comercio del grano del Helesponto y la última línea de defensa marítima del Ática. Solo la ciudad de Caristo se había negado a incorporarse a la alianza. En una fecha difícil de determinar, entre el 475 y el 471, Caristo fue forzada a entrar en la Liga. Era la primera vez que tengamos noticias que los atenienses empleaban la fuerza para obligar a un Estado a formar parte de la Liga. C. La defección de Naxos. Entre el 471 y el 468, la Liga sufrió su primera defección. Una vez que el peligro persa parecía haberse alejado, la importante isla de Naxos, un miembro asociado, pretendió salirse de la Liga. Posiblemente los naxios consideraban que Atenas utilizaba la Liga en su propio y exclusivo interés y veían con temor el crecimiento del poder ateniense que amenazaba su propia independencia. Ante la rebelión de Naxos, los atenienses asediaron la isla y la redujeron. Después de su rendición, Naxos fue reincorporada a la Liga como miembro sometido, sujeta a un tributo anual, y en la ciudad se implantó la democracia. Según Tucídides, Naxos fue la primera ciudad en ser esclavizada en contra de lo estatuido, es decir, de manera contraria a su condición originaria de miembro asociado. D. La batalla del Eurimedonte.
El sometimiento de Naxos dejó las manos libres a Atenas para reemprender las operaciones contra Persia. En estos años, Jerjes había armado una nueva flota y un ejército en la costa sur de Asia Menor y Fenicia. Para hacer frente a la nueva amenaza persa, quizá en el 466, la fecha oscila según los autores entre el 469 y el 465, Simón fue enviado con 200 naves al sureste del Egeo. El estratego ateniense sometió Facélide, uno de los puertos principales de entrada en el Egeo, que fue obligada a pagar 10 talentos como indemnización por el asedio y a unirse a sus fuerzas. En la desembocadura del río Euridemonte, en la Panfilia, la costa sur de Asia Menor, los atenienses y sus aliados batieron en dos batallas, una naval y otra terrestre, a los persas, destrozaron 200 naves fenicias y apresaron otras. Incluso una escuadra fenicia de 80 naves que iba a unirse al resto de la flota persa fue apresada después de la batalla. La victoria del Eurimedonte marcó un hito decisivo en la lucha contra los persas. Aseguró a los atenienses el dominio del Egeo, del que los persas han sido ya prácticamente expulsados. Tras la batalla, las ciudades de Licia y Caria entraron en la liga. Poco después, hacia el 465-464, Simón navegó nuevamente hacia el Quersoneso. Con solo 4 naves, capturó 13 barcos persas y sometió todo el Quersoneso, que era vital para el abastecimiento de Atenas. La sublevación de Tasos. En el 465 tuvo lugar la rebelión de Tasos, otro de los miembros asociados de la Liga. Las causas de la revuelta son bien conocidas. La isla de Tasos poseía un rico y extenso territorio continental en la costa tracia, dotado de buenos y prósperos puertos y de amplios recursos argentíferos, auríferos y madereros, especialmente en la zona del monte Pangeo. Además de la desconfianza hacia el creciente imperialismo ateniense, los tasios veían con temor las apetencias atenienses sobre los aranceles de sus puertos del continente. Por otra parte, los atenienses establecidos en Eión ambicionaban también la riqueza del Pangeo que los tasios explotaban y con los que eran fronterizos. La tensión estalló en el 466 por un litigio sobre una nueva mina aparecida y que los atenienses deseaban para sí. Entonces los tasios se sublevaron y trataron de abandonar la liga. Los atenienses al mando de Simón derrotaron a los tasios en una batalla naval, capturaron 33 naves y procedieron al asedio de la isla. Mientras los atenienses citaban Tasos, Simón profundizó en la colonización del norte del Egeo y estrechó los lazos que unían Atenas con Macedonia. Los atenienses enviaron 1000 colonos de sus ciudadanos y otros aliados a fundar una colonia en una confluencia de rutas de Tracia llamada los 9 Caminos, Enea Jodoi, y que era básica para el control de las minas y del comercio tracio. La colonia fracasó porque los colonos fueron masacrados por los tracios en Drabesco, a unos 25 kilómetros al noroeste del Pangeo, 464. Al mismo tiempo, una embajada tacia logró burlar el sitio y alcanzó Esparta. Los emisarios solicitaron ayuda a los lacedemonios y les pidieron que invadieran el Ática para obligar a los atenienses a retirarse. Era la primera vez que un aliado ateniense recurría a los espartanos. Estos aceptaron porque recelaban ya el poder ateniense. Sin embargo, antes de que pudieran llevar a la práctica sus planes, un fuerte terremoto que asoló todo el sur del Peloponeso afectó duramente a Esparta, 464. Los hilotas mesenios y una parte de los periecos aprovecharon esta contingencia para rebelarse. Aunque no pudieron acabar con los espartiatas, los sublevados se refugiaron en el monte Ítome, en Mesenia,
donde resistieron largo tiempo, manteniendo ocupadas a las fuerzas espartanas. Carentes de toda ayuda y reducidos al último extremo a causa del hambre, 3 años después, los tasios tuvieron que capitular. Las condiciones que impusieron los atenienses fueron muy duras y estaban quizá también encaminadas a disuadir al resto de los aliados. Los tasios quedaron reducidos a la condición de miembros sometidos, hubieron de derruir sus murallas y entregar su flota, lo que les dejaba a merced de los atenienses, y debieron pagar una cantidad de manera inmediata como indemnización de guerra. Asimismo, Taso fue obligado a aportar un tributo anual de 3 talentos, muy moderado debido a que la isla ha perdido la costa tracia, fuente principal de sus ingresos, y que se convierte en dominio particular ateniense y no de la Liga. F. La expedición en el monte Ítome y el ostracismo de Simón. Como ya hemos expuesto anteriormente por extenso, puesto que la revuelta de los ílotas que se habían refugiado en el monte Ítome se prolongaba sin que se consiguiera darle fin, los lacedemonios recurrieron a los atenienses, de los que seguían siendo nominalmente aliados en virtud de la Liga Helénica todavía vigente. Tras duros debates en la asamblea, Simón convenció a los atenienses para que ayudaran a Esparta. El propio Simón, al frente de 4.000 hoplitas, encabezó el cuerpo expedicionario ateniense. Una vez en Itome, los lacedemonios comenzaron a temer que los atenienses se pusieran en contacto con los asediados y tramaran alguna conspiración, de modo que los despidieron a ellos solos de entre todos los aliados. Con escasa diplomacia, les dijeron simplemente que ya no los necesitaban. 461. Semejante desaire no podía ser ignorado por los atenienses y tuvo hondas consecuencias en una ciudad cuya opinión mayoritaria comenzaba a ser progresivamente hostil a Esparta. Un año antes de estos hechos, en el 462, mientras Simón se encontraba en Esparta, Efialtes aprovechó la ausencia del estratego para introducir una reforma política estrechamente ligada a la creciente influencia de los sectores más pobres del demos, consecuencia lógica del papel decisivo que desempeñaba la flota. De vuelta a Atenas, Simón trató de oponerse a estas medidas, lo cual, unido al fracaso de la expedición en Esparta, precipitó su caída. Fue condenado al ostracismo en el 461. Una nueva generación de líderes atenienses anti-espartanos llevaría a la ciudad a la guerra contra Esparta. 5.3.2 De Liga de Guerra a Imperio Ateniense. Los acontecimientos de estos años primeros de la Pentecontesia nos pueden servir de base para reflexionar sobre la transformación de la Liga de Delos en un imperio ateniense, que es la característica principal del período. Aparentemente, algunos aspectos de la política ateniense corresponden al fin último de la Liga, la lucha contra Persia. La toma de Eion, el bastión persia más importante en Europa, la expedición en el Quersoneso o la batalla del Eurimedonte son ejemplos suficientes a la prosecución de la guerra contra Persia. Sin embargo, en casi todas las acciones que lleva a cabo la Liga, los intereses particulares atenienses están presentes y nunca se pueden separar netamente. Podemos decir que muchas expediciones responden en realidad mucho más a los intereses atenienses que a los objetivos de la Liga. La insistencia en el frente tracio, casos de Eion, Tasos o Enea Jodoy, revela prioritariamente el deseo ateniense de acceder a materias primas estratégicas como la madera y los metales preciosos y de controlar el rico comercio tracio. La conquista de Esiros podía también justificarse como lucha contra la piratería, en la que estaban interesados todos los aliados, pero respondía en último término a la pretensión ateniense de ocupar un enclave muy importante en el comercio de grano tesalio y en la ruta del abastecimiento con el Ponto.
El control del Helesponto y el Chersoneso inciden en este mismo sentido. La preocupación por el trigo póntico. La incorporación de Caristo responde también al interés ateniense que considera a la isla de Eubea de una vital importancia estratégica. Por otra parte, Atenas ha empleado la fuerza para incorporar nuevos aliados o para devolver a la alianza, en condición de sumisión total, a aquellos que habían pretendido salirse de ella. Estas acciones, como señala Tucídides, eran contrarias al espíritu de una liga formada por aliados libres e independientes. En los casos de Caristo, Naxos o Tasos, los atenienses han violado la libertad y autonomía de estos estados, entendidas como la capacidad de realizar una política exterior independiente y de darse el régimen político que cada uno prefiriera. Tucídides encuentra la explicación del descontento de los aliados en el rigor ateniense y la utilización de la coacción en la recogida del tributo. Los aliados practicaban lo que podríamos llamar una resistencia pasiva, tratando de evitar o diferir los pagos. Dice Tucídides, junto a otras que había, las causas más importantes de las rebeliones eran la falta de dinero para el tributo y de naves, y en algunos casos la deserción, pues los atenienses eran rigurosos en el cobro y al aplicar medios de coacción extremos resultaban insoportables a gentes que no querían sufrir malos tratos ni estaban acostumbradas a ello. Sin llegar a la sublevación, es muy posible que la recaudación sin contemplaciones del tributo causara malestar en muchos aliados tributarios. Como dijimos, el tributo no era excesivo, pero comenzó a considerarse una pesada carga no por su cuantía, sino porque los aliados eran conscientes de que era empleado por Atenas para sus propios fines y para fortalecer su poder y no en interés de todos. Obviamente el tributo no puede ser alegado como causa de las sublevaciones de Naxos o Tasos. En ambas subyace el temor al desarrollo del poder ateniense y el miedo a convertirse en estados tributarios. En el caso de Tasos, se trata de poner coto a las ambiciones económicas atenienses en Tracia que amenazaban la riqueza de la isla. Atenas añadió Eión, Esiros y la costa tracia de Tasos a su propio territorio y estableció clerucos atenienses en estos lugares. En el caso de Anfípolis participaban atenienses y aliados y la colonia nace como apoiquía o estado independiente, pero su fundación responde exclusivamente a los intereses atenienses en Tracia. En definitiva, entre el 477 y el 461, aunque en algunos aspectos de manera incipiente, contamos con todos los elementos que nos permiten hablar del paso de una alianza libremente consentida a una dominación imperial o arjé, empleo de los recursos de la liga en interés propio, instalación de cleruquías, eión y esiro, manipulación de la categoría jurídica de los aliados, adhesión forzada de ciudades, Caristo, y uso de la fuerza militar para obligar a determinados estados al volver al seno de la Liga en una condición de marcado sometimiento, Naxos y Tasos. 5.4. La primera guerra del Peloponeso, 461 al 445. 5.4.1. La inversión de alianzas. Bajo el nombre de la Primera Guerra del Peloponeso, consideramos el período de 15 años que se extiende entre el ostracismo de Simón, 461, y la paz de los 30 años, 445. Utilizamos el apelativo de Primera Guerra del Peloponeso para distinguirla de la Gran Guerra del Peloponeso, del 431 al 404, que denominamos también simplemente como Guerra del Peloponeso. Estos años centrales del siglo V se caracterizan por la hostilidad entre Atenas y Esparta, que adquiere diversas formas
que van desde la tensión latente al enfrentamiento bélico. Además de su propia importancia, la Primera Guerra del Peloponeso anticipa muchos aspectos que veremos posteriormente desarrollados en el último tercio de la centuria. Desde el principio, los atenienses habían dirigido la liga contra los persas y contra los aliados que se sublevaran. Sin renunciar a ambas orientaciones, desde el 461, Atenas conduce la liga en una nueva dirección, contra los espartanos y sus aliados que amenazaban su imperio y la expansión de su poder. La política de Simón había sido belicista en relación con Persia, imperialista por lo que se refiere a los aliados, moderada en el interior y de entendimiento con Esparta. A Simón le suceden otros líderes, Mirónides, Tólmides y quizá Pericles, que prosiguen la política de enfrentamiento con Persia y desplegaron el mismo imperialismo con los aliados. Sin embargo, en lo interno profundizaron en la democracia y en lo externo fueron marcadamente antilaconios y abandonaron la entente cordiale con los lacedemonios. Bajo su impulso, Atenas va a entrar en guerra contra Esparta. Exitosa en un principio, tal política excedía las posibilidades atenienses, provocó reacciones peligrosas para su propia seguridad de Atenas y obligó a volver, en una segunda fase, al statu quo del 461. En realidad, el ostracismo de Simón no había hecho más que confirmar el progresivo y casi inevitable distanciamiento entre ambas potencias. Los espartanos temían ya el desarrollo del poder ateniense, como habían demostrado en el asunto de Tasos, y pensaban en una guerra como la única forma de frenar la fuerza creciente de Atenas. Por su parte, la mayoría de los atenienses comenzaba a considerar a Esparta, antes que Persia, su enemigo principal. Tras expulsar a Simón, los atenienses firmaron una alianza con Argos, la gran enemiga de Esparta en el Peloponeso, lo que suponía de hecho el abandono de la vieja alianza con Esparta que databa de los días de la Liga Helénica. Unos y otros, argivos y atenienses, establecieron una alianza por separado con los tesalios. Ciertamente los resultados de estas nuevas alianzas fueron en la práctica decepcionantes. Los argivos no lograron inquietar efectivamente a Esparta y tampoco consiguieron hacer valer su amistad con el rey para reconciliar a Atenas y Persia. Los tesalios se mostraron aún menos eficaces. A causa de su división interna, al menos parte de la aristocracia tesalia era favorable a los espartanos, sirvieron de poca ayuda a los atenienses. Sin embargo, en el plano diplomático, las nuevas alianzas quebraron las buenas relaciones con Esparta y supusieron un aumento considerable de la tensión. Poco después de la firma de estas alianzas, los mesenios del Itome, tras 10 años de resistencia, capitularon. Los espartanos dejaron que los mesenios, con sus mujeres y niños, abandonaran el Peloponeso a condición de no regresar nunca más. El que retornara sería reducido nuevamente a Hilota. Como un síntoma más del enfriamiento de las relaciones entre Atenas y Esparta, los atenienses acogieron a los mesenios. 5.4.2 Las victorias atenienses. En el 461, tras el final de la sublevación de Tasos, con el dominio del mar firmemente en sus manos, Atenas se lanzó a una política de expansión continental que aumentó el número de sus enemigos y lo obligó a combatir en varios frentes. A. Las operaciones en el Istmo. Después de la rendición de los mesenios del Ítome, surgió un conflicto fronterizo entre Corinto y Mégara, dos miembros de la Liga del Peloponeso. A causa de ello, los megareos se separaron de la Liga del Peloponeso y firmaron una alianza con los atenienses. Desde el punto de vista ateniense, Mégara ocupaba una posición de primera importancia, ya que aislaba a los lacedemonios y peloponesios
sus aliados al norte del istmo, especialmente los beocios, y sobre todo porque impedía que el ejército de la Liga del Peloponeso pudiera alcanzar el Ática y saquearla. Los atenienses pusieron guarniciones en Pegas, el puerto megario del Golfo de Corinto, en Mégara y en Nicea, el puerto de Mégara en el Golfo Sarónico. Unieron Mégara y Nicea, que distaban unos 1,3 kilómetros, con unos muros largos que hacían de Mégara una plaza inexpugnable por tierra. Por primera vez, Atenas interfería en la Liga del Peloponeso. Su intervención amenazaba directamente a Corinto y provocó la guerra con los corintios y sus aliados, Sición, Epidauro, Hermíone, Tresén y Alieis. Surge ahora el odio entre Atenas y Corinto, que habría de tener un papel principal en el estallido de una nueva y terrible guerra en el 431. En el istmo, los atenienses buscaban dos objetivos esenciales: conservar Mégara e interceptar el abastecimiento corintio que procedía de Sicilia y la Magna Grecia a través del Golfo de Corinto. Si los atenienses lograran interrumpir su aprovisionamiento, los corintios se verían obligados a solicitar la paz y Mégara quedaría en manos de Atenas. Tras una derrota en Alieis ante corintios y epidaurios, que estuvieron apoyados por 300 hoplitas lacedemonios, los atenienses vencieron a la escuadra peloponesia en Secrifalia 459-458. Al año siguiente, Tólmides tomó al asalto Naupacto, que pertenecía a los locros o solas. Los atenienses establecieron aquí a los mesenios de Lítome, y en este mismo momento los eginetas entran en guerra con Atenas, 458, y los lacedemonios les envían los mismos 300 que habían combatido con corintios y epidaurios. Pero la flota de la Liga de Delos batió a los eginetas y sus aliados, apresando 70 naves, y puso sitio a la ciudad. Tras rechazar un ataque corintio en el que tienen que echar mano de los hoplitas más jóvenes y los más viejos que habían quedado de guarnición en la ciudad, los atenienses derrotaron en un segundo encuentro a los corintios. Finalmente, en estos años, los atenienses comenzaron a construir los muros largos que unían la ciudad y el Pireo y que hacían de Atenas virtualmente inexpugnable ante un ataque terrestre. B. La expedición a Egipto. Mientras combatían en Grecia, los atenienses proseguían la guerra contra Persia. A tal efecto, una buena parte de la flota se encontraba en Chipre, tratando de separar la isla del dominio del rey. La acción ateniense se veía favorecida por el asesinato de Jerjes, 466-465, que sume al imperio persa en una crisis dinástica. Aprovechando la confusión persa, Ínaro, un jefe libio, sublevó parte de Egipto en el 463. Para hacer frente a los persas, Ínaro reclamó la ayuda de Atenas, que vio una buena oportunidad para debilitar el poder persa y para introducir a Atenas en la riqueza egipcia, especialmente en sus recursos en grano. Así, en el 460, la escuadra délica, compuesta por 200 naves entre atenienses y aliadas, remontó el Nilo. Egipcios y griegos se hicieron dueños del delta, la revuelta nunca sobrepasó el Bajo Egipto y ocuparon las 2/3 partes de la capital, Memphis, excepto la llamada Fortaleza Blanca, el centro de la guarnición persa en Egipto, donde resistían los persas, medos y los egipcios que no se habían rebelado. Cuando los atenienses decidieron apoyar la revuelta egipcia y mientras los persas reunían el ejército, el nuevo gran rey, Artajerjes I, envió al persa Megabazo con dinero a Esparta con la intención de convencer a los espartanos para que invadieran el Ática
y obligaran así a Atenas a retirarse de Egipto. Aunque fracasada, la embajada persa supone un cambio en la estrategia que hasta entonces Persia había empleado y es precedente llamado a tener un amplio desarrollo en el futuro. Antes que buscar un enfrentamiento directo, era mejor exacerbar las disputas entre los griegos y hacer prevalecer los intereses persas en medio de estos enfrentamientos. C. El predominio ateniense en Grecia central. En el 457 los espartanos intervinieron en Grecia central en ayuda de los dorios, que estaban siendo duramente hostigados por los focidios. A tal efecto despacharon un ejército compuesto por 1.500 hoplitas suyos y 10.000 aliados. Con una fuerza tan impotente o imponente, es muy posible que su intención no fuera solo castigar a los focidios, sino que posiblemente pudieron plantearse un objetivo mucho más amplio: fortalecer Tebas y la Confederación Beocia para crear una seria amenaza en la frontera norte de Atenas. Después de derrotar a los focidios, los lacedemonios emprendieron el regreso al Peloponeso a través de Beocia. Los atenienses acudieron entonces con 1.000 argivos y contingentes propios y aliados, unos 14.000 hombres en total, a los que se añadieron jinetes tesalios. Ambos ejércitos se enfrentaron en Tanagra y, aunque los dos contendientes sufrieron graves pérdidas, los espartanos vencieron. Los jinetes tesalios se pasaron a los lacedemonios en el mismo campo de batalla y contribuyeron decisivamente a la derrota de Atenas. La batalla de Tanagra marca un hito en el desarrollo de la Primera Guerra del Peloponeso. Hasta el 457, la lucha contra Atenas había sido llevada por los corintios y sus aliados, y Esparta se había mantenido prácticamente al margen de la guerra. Pero los repetidos éxitos atenienses obligaron a los lacedemonios a intervenir de una manera más decidida. Así, Tanagra fue la primera vez que lacedemonios y atenienses se enfrentaban directamente. La victoria de los peloponesios los dejó a las puertas del Ática, y la situación se presentó tan complicada que Pericles hizo llamar a Simón de su exilio con el fin de utilizarlo en el caso de la necesidad de un eventual acuerdo con Esparta. Sin embargo, el éxito lacedemonio fue efímero. 62 días después de la batalla de Tanagra, Atenas envió a Beocia un ejército bajo el mando de Mirónides. En Enofita, en el territorio de Tanagra, los atenienses vencieron a los beocios y extendieron su imperio a Beocia, Fócide y Lócride o Puntia. Mirónides llegó hasta Tesalia, aunque fracasó en el asedio de Farsalo. Los atenienses destruyeron las murallas de Tánagra, posiblemente la ciudad hegemónica de la Confederación Beocia después de las guerras médicas, tomaron rehenes de los locros e impusieron la democracia al menos en varias ciudades beocias, incluida Tebas y quizá Tespias y Tánagra. La Confederación Beocia se mantuvo y no fue disuelta, pero su hegemón era ahora Atenas. D. Nuevas operaciones en el Istmo y el Peloponeso. Al mismo tiempo que tenía lugar la batalla de Tánagra, la construcción de los muros largos finalizó y poco después, en el invierno del 457-456, Egina se rindió. Los eginetas se vieron obligados a demoler sus murallas y a entregar sus naves y tuvieron que pagar un tributo anual. Por su parte, los argivos batieron a los peloponesios en Énoe. Sin embargo, la derrota no debilitó la posición de Esparta en el Peloponeso. En el 456, la flota ateniense, comandada por Tólmides, costeó el Peloponeso, incendió el arsenal lacedemonio de Gitio, tomó Cálcide, una colonia corintia en el Golfo de Corinto, y forzó la adhesión a la Liga de los
de Zacinto y Cefalenia. En el 455, partiendo de Pegas, en la Megáride, los atenienses al mando de Pericles desembarcaron en el territorio de Sición y derrotaron a los sicionos que salieron a su encuentro. Pericles estableció también una alianza con la Confederación Aquea. Los aqueos veían en la intervención ateniense una buena oportunidad de acabar con el predominio corintio en el Golfo. En definitiva, la primera parte de la guerra se cerraba con un amplio éxito ateniense. Mégara seguía en sus manos, con su flota derrotada. Los peloponesios habían sido encerrados en el Peloponeso. La escuadra ateniense circunnavegaba la península, realizaba incursiones sorpresivas en sus costas, creaba un grave clima de inseguridad, obligaba a sus enemigos a dividir sus fuerzas y les causaba graves pérdidas económicas y humanas. El cerco sobre Corinto se había reforzado. Además de Pegas, Naupacto y Cálcide, los atenienses contaban con la alianza de Zacinto, Cefalenia y la Confederación Aquea. Egina había sido sometida y la batalla de Enofita les había permitido constituir un imperio terrestre en Grecia Central. Aunque no se había podido tomar la fortaleza blanca de Menfis, buena parte de Egipto estaba bajo el control de egipcios y atenienses. Finalmente, con sus fuerzas comprometidas en Egipto, Persia no podía intervenir en el Egeo. Sin embargo, las victorias habían tenido un alto precio. Atenas se había visto forzada a combatir en varios frentes de manera simultánea, lo que la había llevado a tensar sus recursos humanos y financieros de manera peligrosa. Los gastos habían sido abrumadores y las pérdidas humanas cuantiosas. Como ejemplo de esto último, conservamos una inscripción que lista los muertos en un solo año de guerra, 460 o 459, de una de las 10 tribus atenienses, la Erecteide. Los ciudadanos de la tribu que han caído combatiendo en Chipre, Egipto, Fenicia, Egina, Mégara y Aleais en el Peloponeso se cifran en 178. Si suponemos que las otras tribus sufrieron pérdidas parecidas, los muertos en un solo año pudieron alcanzar una cifra cercana a los 2000, una cantidad enorme para una ciudad que disponía de 13.000 hoplitas en activo. Una conclusión se impone por sí misma. Atenas no podía sostener semejante esfuerzo durante muchos años y ello habrá de notarse en la segunda fase del conflicto. 5.4.3 El repliegue ateniense. A. Desastre en Egipto. En el 457, los persas invadieron Egipto con un gran ejército y una flota de 300 naves. Derrotaron a los egipcios y griegos y los obligaron a abandonar Menfis. Luego los atenienses y sus aliados griegos fueron cercados en la isla de Prosópitis, en el Nilo, donde resistieron durante 1 año y 6 meses hasta que los persas tomaron la isla. Solo unos pocos griegos pudieron ponerse a salvo en Cirene. La catástrofe fue aún mayor cuando una flota de socorro, compuesta por 50 naves, fue sorprendida en el Nilo por la infantería persa y la escuadra fenicia. Muy pocos barcos escaparon. Los persas sometieron entonces la práctica totalidad de Egipto, salvo las zonas más pantanosas del delta, donde otro jefe, Amirteo, pudo resistir. Así, tras 6 años de lucha, la campaña de la Liga Délica en Egipto acababa con un rotundo fracaso. Los atenienses y sus aliados habían perdido 90 naves y miles de hombres. Desconocemos qué parte de las pérdidas corresponden exactamente a Atenas. Tamaño desastre solo será sobrepasado por la expedición a Sicilia en el 413 y a pesar de que no tuvo las dramáticas consecuencias de la aventura siciliota, la catástrofe egipcia debilitó gravemente el poder ateniense. Atenas
ve comprometida ahora su superioridad naval en el Egeo y surgen nuevas sublevaciones entre los aliados. B. Las sublevaciones en la Liga de Delos. Por el mismo tiempo que acontece el desastre en Egipto, fracasa una expedición ateniense en Tesalia y una campaña naval en el Peloponeso se salda con un éxito parcial. Bajo el mando de Pericles, una flota de 100 naves partió del puerto Megario de Pegas. Los atenienses derrotaron en Nemea a los sicionios. Con ayuda aquea, asediaron Eníadas de Acarnania y saquearon su territorio, pero no pudieron tomar la ciudad. Aunque la documentación que conservamos de estos años relativa a la evolución de la Liga de Delos es muy escasa y no está exenta de dificultades y de interpretaciones divergentes, la evidencia disponible apunta a la existencia de graves tensiones. Aprovechando el desastre egipcio, parece que efectivamente Eritras, Mileto, Miunte y quizá alguna otra ciudad de la Jonia se sublevaron en el 454 y Colofón lo hizo en el 451. Detrás de todas estas rebeliones podemos intuir el apoyo y el oro persas. Otras defecciones parecen haber prendido en la Tróade y las Cícladas. De hecho, hay importantes ausencias de tributos en el 454. Todo parece indicar que Atenas ha dominado estas revueltas en el 451-450. Por ejemplo, en Eritras, los atenienses impusieron un régimen democrático sometido a la fiscalización de inspectores atenienses y reforzados por una guarnición ateniense. C. El armisticio del 451, Salamina de Chipre. Después de 10 años de lucha, Atenas se encontraba extenuada. Su dominio en el Egeo se ha vuelto frágil y se imponía una suspensión de las hostilidades. Esparta se hallaba también agobiada por las incursiones de la flota ateniense y deseaba también un acuerdo. Así, en el 451, gracias a la mediación de Simón, los atenienses concertaron un armisticio con los lacedemonios por un período de 5 años. La tregua no puede considerarse en modo alguno retroceso ateniense. Atenas retenía Grecia central y las plazas y alianzas en el Golfo de Corinto, el Sarónico y el Mar Jónico. Por un momento, Atenas pareció volver a la vieja política simoniana de entendimiento con Esparta y guerra contra Persia. Tras el desastre ateniense en Egipto, los persas habían pasado la ofensiva en el sur del Egeo y amenazaban el dominio ateniense como no sucedía desde el Eurimedonte. Para hacerle frente, en el 450-449, una escuadra de 200 naves propias y aliadas bajo el mando de Simón puso rumbo a Chipre. 60 naves fueron enviadas a Egipto en ayuda de Amirteo, mientras el resto sitiaba Sitión, el más importante enclave fenicio en Chipre. Los atenienses sometieron parte de Chipre, pero no pudieron tomar Sitión. El propio Simón murió durante el sitio por enfermedad. La expedición parecía saldarse con un fracaso, pero en el viaje de regreso, en Salamina de Chipre, los atenienses y sus aliados derrotaron por mar y tierra a los fenicios de Chipre y a los cilicios. Luego se unieron con la flota destacada en Egipto y volvieron a Atenas. Era suficiente para Persia. Después de 30 años decepcionantes, el imperio persa firmó la paz, 449, y apenas tuvo influencia en el Egeo en los siguientes 40 años. D. La batalla de Coronea. Tras la muerte de Simón, la hostilidad entre Esparta y Atenas vuelve a recrudecerse. Así, en el 449, los espartanos intervinieron en Delfos y expulsaron a los focidios, que fueron restaurados 2 años más tarde por una expedición ateniense al mando de Pericles. En el otoño del 447,
los desterrados beocios penetraron en Beocia y sublevaron parte de ella. Como respuesta, los atenienses despacharon a Tólmides con 1000 hoplitas propios y algunos contingentes aliados. Era una fuerza muy escasa, incluso Pericles en la asamblea trató de disuadir al propio Tólmides de que emprendieran la expedición con tan pocos efectivos. No lo consiguió. En Coronea, primavera del 446, los exiliados beocios, con ayuda de algunos locros, derrotaron a los atenienses y el propio Tólmides resultó muerto. El tratado de paz que siguió a la batalla supuso un duro golpe para Atenas, aunque Platea quedaba fuera de la Confederación Beocia y se mantenía en la alianza ateniense, y Atenas conservaba también las localidades fronterizas de Eleuteras y Enoe, además de Oropo. Los atenienses perdían, después de una década, no solo Beocia, sino todo su imperio continental con Fócide y Lócride. Hay razones fundadas para atribuir a Tebas el mérito fundamental de la liberación de Beocia. Tebas es la principal beneficiaria de los sucesos de Coronea, se convierte en la potencia hegemónica de la Confederación y se reserva el monopolio de la acuñación monetaria. Estamos ante uno de los hechos capitales del siglo V. Tras Coronea, emerge una poderosa confederación beocia bajo el liderazgo de Tebas, que supondrá una grave amenaza para Atenas en el futuro. 5.4.4 La paz de los 30 años. Inmediatamente después de la batalla de Coronea se producen revueltas en Eubea y Mégara, que poseían un decisivo valor estratégico en el dispositivo ateniense. A la isla de Eubea los atenienses desplazaron un ejército al mando de Pericles. Mientras Pericles estaba en Eubea, los de Mégara se rebelaron y masacraron a la guarnición ateniense que estaba estacionada en la ciudad. Con todo, los atenienses pudieron conservar Pegas y Nicea. La defección de Mégara abría la puerta a la invasión del Ática en un momento en el que finalizaba el armisticio entre Atenas y Esparta. Pericles volvió de Eubea precipitadamente y los peloponesios invadieron el Ática, pero no llegaron más allá de Eleusis y se retiraron. Pericles sobornó a Cleandridas, consejero del rey espartano Plistoanacte. Después, Pericles regresó a Eubea con 50 naves y 5.000 hombres. La isla capituló finalmente. Las condiciones fueron duras en Istia, ya que los istieos habían capturado un trirreme ateniense y habían dado muerte a todos sus tripulantes. Los atenienses expulsaron a sus habitantes e instalaron colonos. En relación con el resto de Eubea, si bien el tributo no fue aumentado, los atenienses prohibieron toda secesión y recortaron severamente la autonomía de las ciudades euboicas. Todo asunto judicial que conllevara pena de muerte, exilio o confiscación de bienes debería ser llevado a Atenas. En Calcis, concretamente, Pericles expulsó a los hipobotas, los aristócratas más ricos e influyentes, e implantó la democracia. De igual manera, la democracia fue instalada en las restantes poleis de Eubea. A pesar del éxito en Eubea, Atenas había llegado al límite de sus fuerzas y se avino a negociar la paz con los lacedemonios. Los atenienses y los lacedemonios y sus aliados respectivos firmaron la paz en el invierno del 446-445. El tratado estaría en vigor durante 30 años, de ahí el nombre de paz de los 30 años por la que la conocemos, y restablecía el statu quo anterior al 461. Los atenienses entregaban Pegas, Nicea y las plazas que ocupaban en el Peloponeso y renunciaban a la alianza con la Confederación Aquea. Atenas solo salvaba a Egina, que permanecía bajo su dominio, incorporada a la Liga,
con un estatuto especial de autonomía. Atenas continuaba siendo un poder marítimo y renunciaba a su imperio continental. La paz de los 30 años consagraba la política de bloques enfrentados y establecía el principio de no intervención. De este modo, el tratado reconoció la existencia de las dos alianzas con una lista de sus miembros a quienes les está prohibido cambiar de bando. Atenas y Esparta se comprometían también a no interferir en los asuntos de los aliados respectivos. En último término, la paz era la expresión de un equilibrio entre Esparta y Atenas en el que cada potencia era incapaz de vencer a su rival. Contentaba a los dirigentes espartanos, ya que el poder de Esparta quedaba intacto. Al mismo tiempo, dejaba las manos libres a los atenienses dentro de la Liga de Delos. Tras 15 años de guerras y tensiones, Atenas había tomado conciencia de los límites de su poder. Era extremadamente difícil sostener a la vez un imperialismo marítimo y otro continental y combatir simultáneamente contra los persas y contra los lacedemonios y sus aliados. Será esta una lección de la que Pericles extraerá hondas consecuencias.